Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos de nuevo y como siempre, y más con los tiempos que corren, me alegro enormemente de encontrarme de nuevo con todos ustedes. Espero que se encuentren bien de salud y que estén ya preparados para asumir una nueva vida, que es lo que nos va a corresponder a todos los ciudadanos con las circunstancias que estamos viviendo, unas circunstancias que bien es cierto que va a cambiar un tanto nuestra vida, pero poco a poco nos iremos acostumbrando y nosotros estaremos siempre con ustedes para contarles la realidad de lo que ocurra en las calles de Ellín y de la comarca, como por ejemplo hoy lunes 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. Paradójicamente, el lunes, que estos mantienen sus instalaciones cerradas, pero nosotros hemos querido venirnos aquí al Museo de Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez Hortelano, o más conocido por MUS, como están viendo, con una hermosura de la representación de Semana Santa de Ellín, de Víctor de los Ríos, la entrada de Jesús en Jerusalén, la burrica. Ese ha sido el fondo que hemos querido tomar esta noche para hablar también con la persona que nos acompaña, que no es otra que Fabiola Jiménez. Fabiola, buenas noches. Concejala de Cultura, y sobre la cultura vamos a hablar esta noche, pero fíjate que se me agolpan en la mente un montón de preguntas, ya no de cultura, que esas vendrán escalonadas, sino de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo, de, por ejemplo, a ti de preguntarte, Fabiola, ¿cómo has vivido el confinamiento de 2 meses? Pues he vivido el confinamiento como todo el mundo, ¿no? Pues con mucha responsabilidad, estando en casa, primero con miedo, con incertidumbre y después pues haciéndome a la idea, pero también tomando responsabilidades y tomando decisiones que han tenido que ir siempre tomándose de manera muy cautelosa, y aunque algunos puedan pensar que han sido tomadas o han sido fruto del azar o de las prisas, nada más lejos de la realidad, sino decisiones que se han meditado mucho y que se han tenido que meditar durante un periodo de tiempo muy corto, porque lo que en una mañana era blanco, por la noche nos llegaban noticias desde otros sitios que teníamos que tomar otras decisiones. Entonces, lo primero que hemos hecho siempre ha sido tomar esas decisiones bajo la responsabilidad y bajo el cuidado de no solamente los funcionarios de nuestro ayuntamiento, sino de todas y cada uno de los ciudadanos de nuestra localidad, porque siempre ha sido lo más importante. Entonces, ha sido un confinamiento difícil, complicado, complejo y sobre todo también agotador, ¿no? Y bueno, pues ahora nos queda seguir siendo muy responsables, tener mucha calma, mucha tranquilidad y sobre todo no perder el respeto en ningún momento a la situación a la que nos encontramos. En este periodo de tiempo que tú lo has presentado como un periodo de incertidumbre, donde el paso de las emociones que hemos sentido ha sido diversas y vivas, en cada momento nos cambiaban. Una de ellas el miedo que hemos tenido. ¿Todavía se tiene miedo? Bueno, yo creo que ahora el miedo es contextualizado de otra manera, ¿no? Ahora hay veces que salimos a la calle y vemos gente que hace deporte que antes no hacía nunca, ¿no? Podemos encontrarnos aglomeraciones de gente a la hora en distintos horarios y al principio encontrábamos el miedo de manera desorbitada a la hora de ir la gente a los supermercados, ¿no? Creo que el miedo ha pasado por todas sus fases. Aquellos primeros días de aglomeración y de incertidumbre, casi de una alarma gigantesca, ¿no? Sí, pero porque el mayor miedo que tenemos es el miedo a lo desconocido, a una situación nunca vivida por nadie. Esto no lo hemos vivido. A nosotros nos preguntan una guerra y a ti y a mí, evidentemente, no vamos a saber cómo hay que actuar en una guerra, pero siempre hubiéramos tirado de nuestros mayores, de los libros de historia, y está reflejado ahí. Todo el mundo sabe cómo sucede, qué pasa, lo que pasa cuando te vas a un país a vivir una guerra o qué pasa en una guerra civil. Pero una pandemia no la habíamos vivido nunca. Esta situación genera un miedo a lo desconocido que es mucho mayor que aquello que te puede generar cualquier otro tipo de miedo. Entonces este miedo tiene distintas fases, ¿no? Es un miedo que te genera incertidumbre, te genera
un desconocimiento total, que empiezas a creerte no solamente información que te llega a través de la televisión o informaciones fiables, sino que ya todo empieza a ser real. Entonces confunden las falsas noticias, los bulos con la información real, y al final se te genera un caos y una incertidumbre que hace que no seas capaz de vislumbrar más allá del miedo. Y después vamos pasando a un miedo de acomodamiento, que es un miedo en el que seguimos teniendo miedo, seguimos teniendo precauciones, seguimos siendo alarmistas, pero nos mostramos en un miedo, como se suele llamar muchas veces, en un estado de confort, en el que nos acostumbramos a ese estado, en el que nos acostumbramos a estar en esa situación, y luego nos vamos relajando y vamos pasando a un miedo que llega a ser relativo. Entonces, ese miedo relativo es el que tenemos que tener ahora más precaución, ¿no? Es en el que tenemos que frenar y decir, no, perdonar, vamos a ser realistas. Tenemos que seguir teniendo miedo, pero no miedo a la situación, sino tenemos que seguir teniendo respeto a esa situación. Tenemos que transformar un sentimiento por el otro y llevar a cabo un respeto por la situación, porque todo lo que pase en esta situación nos va a influir en este presente, pero también en un futuro. Todavía no sabemos las consecuencias que esta enfermedad va a tener, no solamente en los pacientes que sufran el COVID y que lo superen afortunadamente, sino también en la economía, en la sociedad, en cómo va a afectar a los niños. En la vida habíamos tenido a los niños encerrados en casa, y digo encerrados porque ha sido como hemos estado durante 2 meses, pero es que ni siquiera nosotros. España es un país de tocar, abrazar, y no me digas que no, pero ¿no se te hace raro encontrarte con la gente y no dar 2 besos y no saludar y no...? De hecho es la primera reacción que tienes. Sí, somos un país de contacto social, por eso nuestro contagio también ha sido muy rápido, ¿no? Y aún así, según el estudio que se ha hecho, solo se ha contagiado prácticamente entre el 3 y el 5% de la población. Por lo tanto, tenemos que ser cautos. Ese miedo que te digo hay que transformarlo en responsabilidad y respeto hacia la enfermedad y hacia la situación, para poder afrontarla de una manera responsable. Sí, porque Fabiola, estamos en plena desescalada de lo que ha sido el confinamiento, de lo que está siendo esta crisis, y bueno, pues si tú crees porque lo estás diciendo, lo estás destacando, la responsabilidad que han tenido los ciudadanos en su gran mayoría en estos 2 meses, mes y medio, que hemos estado encerrados en aquel momento en nuestra casa, y sobre todo los niños, los peques, que han sido extraordinarios. Pero ahora, cuando estamos a punto de romper esa situación y comenzar ya a salir y a poder mantener relaciones con los amigos, con los conocidos, con las familias, con los demás, ¿va a continuar esa responsabilidad? ¿No es más importante la responsabilidad a partir de ahora, la que debemos de tener, que la que hemos tenido? Es que debemos aprender a vivir en esta nueva normalidad, en esta nueva manera de relaciones sociales. Entonces ahí es donde tenemos que seguir manteniendo nuestra responsabilidad. Mira, los niños en esta época, durante este confinamiento, nos han dado un ejemplo magnífico. Yo tengo que aplaudirlos constantemente, porque son un ejemplo de adaptación pura y dura, pero una adaptación ejemplar. Nosotros lo hemos pasado peor, pero ellos han sido capaces de adaptarse a los deberes, al estar en casa, a cambiar sus rutinas, y ellos son muchas veces los que ahora tenemos que enseñarles a que la nueva manera de relacionarse. Ahora, pues sí, tienen que jugar con sus amigos cuando se vean, pero todavía no es el momento. O sea, ahora pueden verse con sus amigos, pero tienen que saludar desde lejos y no pueden tener ese contacto físico. Ya lo tendrán. O sea, ya lo tendrán, pero tenemos que seguir manteniendo ese distanciamiento, esas normas de higiene, esa nueva seguridad. Entonces, vamos a tener paciencia. La responsabilidad no es solamente el periodo de quedarnos en casa. Ha sido súper fácil. Para nosotros esta lucha ha sido muy fácil. Y digo nosotros para aquellos que no hemos tenido que estar en primera línea de batalla, porque sí que es cierto que a lo mejor desde el equipo de gobierno hemos estado en primera línea de batalla, pero yo no he estado con un EPI en un hospital. Pero sí hemos estado tomando responsabilidades, pero
todos aquellos que nos hemos quedado en casa, que hemos hecho nuestra parte de responsabilidad, ha sido una parte muy importante. Ahora tenemos que seguir cumpliendo esas normas y sobre todo no olvidarnos que para que nosotros estemos bien y para que todo esté correcto, otros han estado en peligro y siguen estando en peligro constantemente. Por lo tanto, no es responsabilidad de un gobierno o de un Estado que diga estas normas o estas leyes, sino es responsabilidad de todos cumplirlas. Si hay un stop y yo me lo salto, no es responsabilidad del Estado que no ha puesto un stop, es responsabilidad mía que me he saltado el stop. Por lo tanto, creo que es ahora donde más tenemos que seguir teniendo esa responsabilidad y esa seriedad a la hora de seguir combatiendo, adaptarnos a una nueva sociedad y ver que nuestra vida tiene que modificarse hasta que encontremos una solución mucho más fiable que la que tenemos ahora, que es seguir manteniendo el distanciamiento, lavarse mucho las manos y sobre todo llevar mascarilla. Fabiola, ¿qué tipo de confinamiento habéis tenido en el Ayuntamiento de Llín, las personas que componéis el equipo de gobierno y también los funcionarios? ¿Qué tipo de confinación habéis tenido? ¿Cuándo ha estado o cuándo no ha estado operativo el Ayuntamiento de Llín? El Ayuntamiento de Llín desde el minuto 1 ha estado operativo al 100%. Todos los trabajadores han trabajado en servicios mínimos presenciales. Eso quiere decir que han venido a trabajar de manera rotativa desde los distintos departamentos y el resto ha trabajado en casa de manera telemática y se ha mantenido contacto directo con todos y cada uno de los departamentos a través de las distintas concejalías. El alcalde ha venido a trabajar todos y cada uno de los días al ayuntamiento, así como el resto de los concejales que formamos parte del equipo de gobierno. Hemos venido a trabajar, hemos estado trabajando presencialmente en el ayuntamiento. Otros de la corporación se han quedado en casa y están responsables como el que no, pero lo importante es que todos sumemos y que no nos queremos en restar, en dividir y en tirar cada uno para su bando. No es el momento de hacer política. No es el momento de buscar votaciones, es el momento de luchar todos a una y de seguir gobernando. Yo no digo que lo hagamos perfecto, yo no te estoy diciendo que no nos hayamos equivocado. Evidentemente yo soy humana, tú eres humano, todos erramos, pero no es el momento de reproches, no es el momento de buscar votaciones y no es el momento de decir es que habéis tenido, es que habéis... no, es el momento de decir, oye, esto a lo mejor no se ha afrontado bien, vamos a reenfocarlo, tengo este objetivo, tengo esto. 2 ojos, o sea, 4 ojos ven más que 2, ese es el momento. Desde el ayuntamiento ese ha sido el objetivo y ese ha sido, de hecho hay que agradecer a todos los funcionarios del ayuntamiento, a los cuerpos de seguridad, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, que han estado al pie del cañón y han estado al servicio de todos y se ha hecho de todo, no hemos tenido problemas en absolutamente nada. Lucy ha sido la primera, por ejemplo, que se ha ido a repartir las comidas del servicio de comedores. Julián ha estado al frente de la desinfección con distintos servicios a través de la brigadilla y también de otras empresas privadas que nos han traído. Con la Diputación hemos hecho también grandes desinfecciones en las residencias, en los cuerpos en la Policía Local, en la Nacional, en el hospital, en Asprona, en los Hermanos de la Cruz Blanca. O sea, hemos tenido un trabajo de coordinación completa y directa con todo el mundo y sobre todo trabajando siempre desde el mayor fin, que era el tener protegido a la ciudadanía lo mayor posible. Por lo tanto, sí que hemos trabajado y sí que hemos estado al frente de esta situación de manera presencial y también telemática. Sí, voy a recordar en este momento que también te he presentado como concejala del Ayuntamiento de Llín, pero también hay que recordar que eres diputada provincial, afecta a la Diputación, por supuesto, y son esos trabajos que me estabas contando. Fabiola, tu campo de actuación, de trabajo municipal es muy amplio, festejos, cultura, en fin, algo que a lo largo del año se produce. En muchísimos momentos hay acontecimientos donde tenemos que encontrarnos en aquello, en la cultura, exposiciones, fiestas, festejos de todo tipo. ¿Qué año más complicado? ¿Cómo lo definirías? Pues terrible, por supuesto, pero quiero que me digas cómo lo definirías. Resúmemelo, házmelo de forma abstracta, a ver de qué palabras, con qué palabras nuevas dirías, pues más allá que de lo que es un año terrorífico.
Bueno, como un año terrorífico, no, el adjetivo no utilizaría el terrorífico, utilizaría otro, ¿no? Pero no sé cómo, ahora mismo no encuentro esa palabra, ¿no? Pero sí te puedo decir que de pensar, de tener en la cabeza un año marcado por una fiesta, otra, una actividad cultural, ahora viene una fiesta popular. Perdona, ¿cuánto cuesta suspender cada momento de esos? Cuesta suspender económicamente mucho. Emocionalmente. Y emocionalmente todavía más, porque muchas de las actividades por ejemplo, de las actividades que hemos suspendido han sido las fiestas en nuestras pedanías y son momentos de encuentro, de compañerismo, de unión, momentos en los que, por ejemplo, en Mingo Gil el pasado viernes que se celebraba San Isidro, pues dentro de sus fiestas hacen un acto muy emotivo, que es que cuando se termina la misa y hacen la procesión, paran con el santo en cada uno de los domicilios de aquellas personas que han fallecido a lo largo de todo ese año. Entonces, eso te demuestra que son momentos festivos, son momentos culturales, son momentos de alegría, pero también son momentos de reconocimiento y de duelo. O sea, es una mezcla compleja, ¿no? Y te digo eso, como te puedo decir, en La Horca, en Cañada de Agra, que son las fiestas de las pedanías que hemos suspendido, pero luego hemos tenido el Día de la Cruz, que es un día muy emotivo, que tiene siempre mucha participación, la concentración infantil de la tamborada, el Día del Libro, que con la fiesta del libro, que la tenemos desde hace 5 años y gracias a ella hemos tenido muchísima participación, hemos llegado a tener más de 1.500 niños al mismo tiempo en un mismo espacio con el único objetivo de leer, que es algo que todavía nos sigue costando mucho, ¿no? O sea, pues cuesta mucho emocionalmente. Es demoledor porque quieres seguir realizando actividades, quieres seguir llevando a cabo esa unión, porque la cultura no es otra cosa que la unión de las personas a través del arte, del arte, ya sea a través del arte pictórico, a través de la música, a través de las distintas muestras de arte que tenemos. Es una manera de unión, de encontrarnos el uno al otro y de encontrar puntos comunes. Tener que suspender todo eso, esas actividades, y como antes te he dicho, somos un país de relaciones, de abrazarnos, de besarnos, de estar juntos, de compartir, de qué fiesta hay en la que no haya una comida popular, no haya un baile, no haya una actividad en la que estamos juntos. Eso es lo que más, yo creo, echamos de menos y sobre todo también es lo que más duele, ¿no? Los momentos de unión, de compañía. Y en este confinamiento, aunque hemos tenido también hemos tenido a través de las redes sociales y de las distintas plataformas que hay, hemos podido conectarnos unos con otros, pero ese contacto físico no es el mismo que tenemos a través de una pantalla. Entonces, no es que sea terrorífico es la situación. La situación. Es delicado, es emocionalmente destrozado, te conmueve por dentro el tener que romper actividades culturales y sobre todo actividades de fiestas en la que la unión y la participación es la parte principal. Pero nos ha tocado reconvertirnos, nos ha tocado hacer actividades nuevas y salir adelante porque las redes sociales nos unen y lo que antes tanto criticábamos, que nos alejaban porque nos hacían meternos en una burbuja, ahora vemos que en realidad ese fin para el que se crearon, que era la unión de las personas en la distancia, ahora es el mejor momento de llevarlas a cabo. Como mal menor, y tú también lo has comentado ahora, tenemos, si nos faltan esas relaciones humanas de acercamiento, pero en el ayuntamiento es cierto que habéis tenido una gran actividad desde las concejalías, una actividad telemática, de exponer, de llamar la atención de los ciudadanos, de invitarlos a hacer una actividad u otra, de contarles cómo estaba cualquier circunstancia, todo eso también unido a, tú lo has dicho, a las comunidades que han existido, que existen en Ellín y que han sido, y perdón por la expresión y ateniéndonos a una fiesta que es importantísima, han sido la alegría de la huerta, ha sido la alegría de Ellín, la alegría de los vecinos, a pesar de que también han habido momentos muy duros, muy trágicos y muy nefastos, pero bueno, el ser humano se va adaptando y se va acoplando a lo que ocurre con toda esta pandemia.
¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esas nuevas fiestas, de esas nuevas relaciones telemáticas? Ya sabemos, y además lo has dicho 2 veces, es porque te duele, es porque lo sientes, que parece que estás preocupada por el acercamiento humano, que telemáticamente no puede ser. Hombre, no puede ser, pero es que a través de las redes el acercamiento humano no puede ser, pero es que ahora mismo tampoco puede ser. Cuando en una entrevista nos hemos sentado tan alejados el uno del otro, o cuando en las distintas fases vamos a poder estar en una terraza de un bar a 2 metros de distancia, o cuando, por ejemplo, en el ayuntamiento hemos estado con una mampara para atender al ciudadano cuando vaya o cuando está yendo, pues nunca, o sea, nunca. Pero es que esa es nuestra nueva realidad, es que ahora mismo es lo que tenemos que tener. Y no me digas que no echas de menos un abrazo, que no echas de menos una caricia, que no echas de menos el encontrarte con un amigo que hace tiempo que no has visto, o que en este confinamiento no has visto y que solo has hablado con él, o que por cualquier circunstancia no, y que de repente te lo encuentras por la calle y tu primera intención no es ir a acercarte a, y de repente nos frena algo, ¿no? Claro que me da miedo, ¿no? Y claro que hay que tener responsabilidad. Es lo primero que tenemos que hacer, el frenarnos y sobre todo guardar esa distancia. Bueno, pues nosotros hemos trabajado para que este confinamiento no generara más aislamiento del que ya se tenía. Y pues sobre todo para que el miedo ese que te comentaba al principio, que era ese miedo de incertidumbre, de no saber, de agarrarnos a cualquier noticia que no supiéramos, que no conociéramos, que fuera falsa, nuestro objetivo era mantener a la ciudadanía completamente informada, pero también mantenerlos activos. La mente es algo que tenemos que tener siempre muy activa y tenemos que tenerla en todo momento, tenemos que regarla como una planta, ¿no? Tenemos que ir dándole actividad. Si no le damos actividad, cuanto más nos aislemos, peor va a ser nuestro estado de ánimo y peor va a ser después nuestra relación con el mundo. Por ese motivo hemos considerado que no solamente había que hacer los trabajos de desinfección, de precaución, sino que también teníamos que hacer una línea paralela de información al ciudadano, de una información constante y también de una actividad coordinada desde las distintas concejalías a través de un festival que hemos creado para llevar a cabo actividades desde deportes, desde las escuelas infantiles, la red de bibliotecas, la escuela de música, desde medio ambiente. O sea, nuestro objetivo, desde el Centro de la Mujer, nuestro objetivo era que en ningún momento nadie, ningún sector de la población se sintiera totalmente aislado. O sea, queríamos paliar lo máximo posible ese aislamiento. Antes de marcharnos a publicidad, que lo vamos a hacer casi que ya, ¿cómo ha sido la participación en todas esas actividades que se nos han pedido, que se nos ha invitado telemáticamente? Ha sido masiva. Ha sido masiva. Hay actividades que hemos tenido mucha más participación que en otros años. Que cuando se hace de manera presencial. Mira, por ejemplo, el Día de la Cruz, normalmente siempre tenemos alrededor de 15, 20 cruces. El año, desde que yo soy concejal en este área, el año que más hemos tenido han sido 18. Este año hemos tenido 81 cruces. 81. Desbordante. O sea, abrumador. Y yo pensaba que iban a ser cruces quizás dibujos. No, hemos tenido cruces súper originales. ¿Y eso qué nos indica? Nos indica que cuando tenemos tiempo somos capaces de dedicar nuestro tiempo en familia, nuestro tiempo en compartir, disfrutar, pero también en seguir transmitiendo nuestras tradiciones. Que el Día de la Cruz es algo que llevamos reivindicando mucho durante todo nuestro mandato, ¿no? Y que se han incorporado a lo largo de todos estos años, por ejemplo, las AMPAs de nuestra localidad para seguir apoyándolas. Pues eso quiere decir que solamente nos toca muchas veces pararnos y centrar, y creo que a lo mejor este confinamiento nos tiene que hacer pensar en que aquello que para nosotros antes era importante, en realidad no era nada más que una rutina en la que nos habíamos metido, y tenemos que centrarnos más en lo que tenemos cuando entramos en casa, que es nuestra familia. Bien, pues permíteme,
Nos marchamos, señoras y señores, vamos unos minutos a publicidad, continuamos agradeciendo el esfuerzo y el apoyo que los comerciantes eligen Televisión Ellín para hacerla una realidad y para hacer posible que nosotros estemos con ustedes a la vez, con personas que nos cuentan, que nos enseñan y que nos divulgan los trabajos que se están realizando en Ellín. Nos marchamos a publicidad, volvemos enseguida.